Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Gusto de estar de nuevo con todos ustedes. Es un privilegio que podamos compartir juntos la palabra de Dios. Un privilegio ser el portador de la palabra y como también recibir. En este tiempo, hermanos, tenemos que estar felices y dar gracias a Dios también por nuestra congregación, por nuestros pastores, hermanos, en todo este tiempo. Creo que abundó más la palabra que en los tiempos normales. Así que le damos gracias a Dios por su abundancia de palabra, por su abundancia de amor, de misericordia. Y vamos a hacer una oración todos juntos para poder iniciar nuestra reunión de hoy. Señor, te damos gracias. Gracias, mi Dios, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque hoy podemos estar juntos, Señor, en torno a tu palabra. Aunque no estemos todos juntos aquí en este salón, Señor, mi Dios, y pedimos para que muy pronto podamos estar todos juntos. Pero igual, Señor, sabemos que tu Espíritu nos une, Señor. Que el deseo, Señor, de conocerte más a ti nos une. Por eso, Señor, confiados en que estamos unidos en Cristo Jesús, te entregamos este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús, te rogamos, Señor, que seas tú ministrando nuestros corazones, abriendo nuestro entendimiento, Señor. Mi Dios Todopoderoso, obra en tu iglesia en esta noche, Señor Padre Santo, y que el mensaje de esta noche sea lo que tú quieres hablar a la iglesia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, seguimos la reunión de los jueves con la serie Alegría en las Aflicciones. Hoy vamos a compartir el tema número 8 de esta serie y lleva por título el gozo de ocuparse en la salvación. ¿Será que hay gozo en ocuparnos en nuestra salvación? Y vamos a ver lo que quiere decir ocuparnos en nuestra salvación. Vaya por favor al libro de Filipenses, a la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Acompáñeme por favor con su Biblia y leamos juntos. Dice Pablo, escribiendo a la iglesia de Filipos: por tanto, dice Pablo, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto Pablo escribe a la iglesia. Y recuerdan que la semana pasada y creo que 2 o 3 semanas compartimos acerca de la unidad de la iglesia. Que Pablo exhortaba a la iglesia de los filipenses a vivir en unidad, ¿se recuerdan? Le decía que su gozo estaría completo. Pablo escribía la carta y le decía que su gozo estaría completo al verlos a ellos que se ponen de acuerdo, amándose unos a otros con un mismo pensamiento y en un mismo propósito. Eso le decía Pablo a la iglesia. Pero para que esto sea una realidad, les decía Pablo, para que ellos puedan trabajar juntos en un mismo pensamiento y en un mismo propósito, era necesario, en primer lugar, despojarse de sus visiones egoístas, despojarse de su orgullo y del deseo que creo que en mayor o menor grado todos los seres humanos tenemos, que es el de sobresalir sobre las otras personas, para luego poder tener y concentrarse en ese mismo pensamiento y en ese mismo propósito. ¿Cuál era esa unidad de pensamiento que ellos debían tener? Debían tener la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Eso les decía Pablo. Compartimos en varias enseñanzas esto que hablaba Pablo sobre la unidad, que nos habla el Señor a través de esta carta también, porque es una carta para las iglesias de todos los tiempos.
Ese pensamiento que había en Jesús, el carácter de Jesús estaba lleno de humildad, de obediencia y renuncia a sí mismo. Y Pablo describía el carácter de Jesús desde los versículos 5 al 8 de este mismo capítulo, del capítulo 2. Entonces la palabra de Dios nos anima siempre, hermanos, a pensar como Jesús. Qué importante es aprender a pensar como Él. Porque la manera en que pensamos va a ser la manera en que finalmente vivimos. Escribió un comentarista del Nuevo Testamento, dice: todo sistema de pensamiento tiene que convertirse necesariamente en una manera de vivir. La manera que pensamos se tiene que convertir necesariamente en tu manera de vivir. Por eso que la palabra de Dios nos anima a pensar como Jesús, para poder luego vivir como vivió Jesús. Qué interesante, ¿verdad? Y eso ya lo vimos en varias enseñanzas, pero hoy el Señor, a través de esta carta, nos exhorta a todos nosotros. Pablo exhorta a la iglesia de los filipenses y el Señor nos exhorta, nos anima a todos nosotros a vivir ahora una vida que conduzca a la salvación de Dios en el tiempo y en la eternidad. Y enseguida voy a profundizar en este tema para explicar lo que estoy queriendo decir, lo que la palabra de Dios nos quiere decir con esto. Entonces Pablo dice en Filipenses 2:12, por lo tanto dice, o sea, después de haber dicho todo eso, después de haber descrito el carácter de Jesús, el carácter lleno de humildad, de obediencia y de renuncia que tuvo Jesús, por lo tanto, o teniendo en cuenta todas esas cosas que habló Pablo, dice entonces, y parafraseando un poco lo que dice el versículo 12, por lo tanto, o de modo que, dice Pablo, esté o no esté yo con ustedes, les dice Pablo, o sea que en primer lugar les anima a que no dependan de él, que no solo porque está Pablo entre ellos obedezcan la palabra de Dios. Pablo, recuerden que estaba prisionero en Roma. Por eso les dice Pablo, esté o no esté yo, no dependan de mí, ocúpense ustedes. ¿Quién se debe ocupar? Ustedes, nosotros, ocupémonos nosotros, ocúpense ustedes, dice Pablo, en imitar a Jesús. Y de esa manera muestren el resultado de su salvación. Así lo traduce también la Nueva Traducción Viviente de este versículo 12. Así que Pablo dice que no dependan de él para obedecer la palabra de Dios. ¿Verdad que a veces escuchamos por ahí, tal vez no aquí en la congregación, en otra congregación, en otro lugar tal vez, pero hemos escuchado alguna vez que dice, ya que ahí viene el pastor, ¿verdad? Ya que un pastor, ¿verdad? Entonces muchas veces muchos adoptan un comportamiento cuando están siendo observados por el pastor o el líder de la iglesia, pero dice Pablo, no dependan de mí, no de que esté o no esté entre ustedes. Nosotros tenemos que ocuparnos en nuestra salvación y dice que lo hagamos con temor y temblor. Así comenzaba Pablo este versículo y prosigue después hablando de estas cosas. Pero vamos a definir antes de seguir lo que es ocuparse. Aquí dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocuparse es trabajar en algo. Es también dedicarse a algo. Significa también procurar, significa también llevar a cabo una obra. Pero en que aquí habla en un periodo de tiempo que no termina. O sea, es
en un periodo de tiempo hablando de todos los días. Entonces, ocuparse es trabajar en algo, dedicarse a algo, llevar a cabo una obra todos los días. Cuando te preguntan, ¿cuál es tu ocupación? ¿Qué le decís? Bueno, algunos tal vez dirán, yo soy electricista, carpintero, otro tal vez diga, qué sé yo, ingeniero, comerciante, arquitecto, ¿verdad? Esa es mi ocupación, a eso yo me ocupo. Entonces, cuando te preguntan cuál es tu ocupación, te están preguntando a qué te dedicas todos los días. Eso es también ocuparse. El comerciante o el vendedor, ¿a qué se ocupa? A vender todos los días un producto. El carpintero, ¿a qué se dedica? A hacer muebles en madera, puertas, cosas de madera. El ingeniero a cálculos, el arquitecto a diseñar casas, etc. Entonces, tenemos que entender que ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor es algo que debemos hacer todos los días. Ahora bien, ¿pero acaso no es que la salvación es por gracia? O sea, ¿no es la salvación un regalo de Dios? Claro que sí. Dice Efesios 2, 8 y 9, dice que la salvación es por gracia y no por obras, y es por medio de la fe en Jesús. Eso dice Efesios 2, 8 y 9. Entonces, no estamos hablando de ocuparnos en conseguir la salvación. Pablo está hablando aquí de ocuparse en lo que ya tenemos, que es la salvación. Por eso dice el versículo 13, Filipenses 2:13, fíjese conmigo, dice, aquí en la Nueva Traducción Viviente, yo les voy a compartir, dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. O sea que cuando recibimos la salvación, cuando ponemos nuestra fe en Jesús, enseguida vamos a verlo también, cuando ponemos nuestra fe en Jesús sinceramente, con esa salvación recibimos también el deseo y el poder de hacer lo que a Dios le agrada. Nos ocupamos entonces en algo que ya tenemos. No nos ocupamos para conseguir la salvación, porque es por gracia. Espero que quede bien claro este concepto. En este caso, entonces, dentro del contexto de lo que estamos estudiando, del carácter de Jesús, ocuparse, ¿en qué debemos ocuparnos entonces todos los días? Debemos ocuparnos en tener la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Pensamientos, deben ser estos pensamientos llenos de humildad, de obediencia y de renuncia a nosotros mismos. En eso tenemos que ocuparnos todos los días. Y si nos fijamos bien, hermanos, ¿cómo presenta la palabra de Dios aquí la salvación? La palabra de Dios nos presenta la salvación o describe la salvación como un proceso donde cada creyente es parte activa. La salvación, repito, es un proceso en donde vos y yo formamos parte activa de ella. Eso no quiere decir que podamos jactarnos de algo. Estamos viendo que la salvación es de Dios, que con la salvación viene el poder de Dios también para poder hacer, querer y hacer lo que a Dios le agrada. Ya compartimos recién eso. Pero necesitamos ser parte activa de esa salvación. Eso es lo que Pablo dice cuando dice, ocúpense en su salvación. Cada uno debe ocuparse en su salvación.
Ninguno puede ocuparse de la salvación del otro. Cada uno debe ocuparse de su propia salvación. Y quiero que nos fijemos juntos cómo el Señor Jesús también habla en estos términos o explica la salvación en estos términos. Acompáñenme en Lucas 13. Lucas capítulo 13, versículo 24. Lucas 13, 24. Bueno, en el versículo 23 vemos que alguien le pregunta al Señor, ¿son pocos los que se salvan? Le pregunta en el versículo 23. Y Jesús le dice, esforzaos por entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y vamos a fijarnos en esta palabra aquí, esforzaos. Esfuércense, dice también aquí Jesús. Pablo decía, ocúpense. Jesús dice, esfuércense. Aquí la palabra esfuércense significa en español también agonizar. O sea, esforzarse en agonía. Esta palabra significa también luchar, como alguien que lucha o compitiendo por un premio. ¿Se dan cuenta cómo aquí también Jesús compara la vida cristiana con una competencia? Ahora ya sabemos de dónde quitó Pablo esa comparación que siempre él hace con una carrera. Aquí Jesús usó un término que significa luchar, competir por un premio. Luchar compitiendo por un premio. También significa contender con un adversario. Fíjense que todas estas cosas son cosas que exigen un esfuerzo extremo. Luchar, competir por un premio, contender con un adversario, esforzarse para lograr algo. Qué interesante cómo el Señor Jesús también presentó la salvación. Esfuércense por entrar por la puerta angosta. Por eso Jesús presenta la salvación como teniendo una puerta angosta. Una puerta angosta es un lugar por donde es difícil pasar. Uno debe pasar con esfuerzo. Y todos sabemos que Jesús dijo que Él es la puerta. Entonces, qué interesante cómo la palabra de Dios nos presenta la salvación en algo en lo cual tenemos que ocuparnos, esforzarnos también. ¿Y en qué nos ocupamos? En el carácter de Jesús. En vivir de manera humilde, en vivir en obediencia a la palabra y vivir renunciando todos los días a mí mismo en nuestra vida diaria. Por eso es que necesitamos esforzarnos. Por eso debe ser con esfuerzo para entrar. En palabras de Jesús, entonces, entrar al cielo requiere del esfuerzo del creyente, requiere de tu esfuerzo y de mi esfuerzo para entrar al cielo. Pablo se lo presentó a Timoteo de esta manera. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Vaya conmigo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Escribe Pablo a Timoteo y le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate, de nuevo la palabra esfuérzate, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí la palabra esfuérzate tiene otro sentido. Aquí Pablo le da el sentido que en verdad se aplica más a
a nuestra condición, porque dice, esfuérzate. Jesús dijo, esfuérzate, esforzaos por entrar por la puerta angosta. O sea, hay una lucha, algo que nosotros necesitamos hacer con mucha fuerza, ¿verdad? Una lucha porque dice que es como luchar contra un enemigo también, o como aquel que compite, se esfuerza por ganar un premio. Entonces, aquí Pablo nos pone más en contexto con referente a la gracia. La palabra esfuérzate aquí significa apoderarse de algo. Significa dar fuerza, significa esforzar, significa fortalecer. Entonces, parafraseando un poco lo que Pablo le dice a Timoteo, le decía a Timoteo que debía hacerse fuerte en el poder que Jesús nos otorga por medio de la gracia. Eso es lo que Pablo le escribía a Timoteo. Debía hacerse fuerte en el poder que Jesús nos otorga por medio de la gracia. Y vamos a ver cuál es ese poder que Jesús nos otorgó por gracia, como un regalo, por medio de la gracia. Qué interesante, ¿verdad? No es que nosotros nos esforzamos nosotros solos en nuestras propias fuerzas. Tenemos la ayuda de Dios, porque ya vimos en Filipenses 2:13 que con la salvación Dios nos da ese deseo y el poder de poder hacer cosas que le agradan a Él. Pero vamos a ver lo que recibimos también con la salvación. Porque es cierto que la ayuda de Dios, o sin la ayuda de Dios, no podemos vencer el pecado. Sin la ayuda de Dios no podemos crecer en cuanto al carácter de Jesús, porque estamos hablando de imitar el carácter de Jesús. Pero si no nos ocupamos en poner en práctica la salvación, va a ser lo mismo que ir al médico, nos da la receta, vamos a la farmacia, compramos el remedio, pero no tomamos la medicina. No va a hacer efecto. Seguiremos enfermos. Y Jesús es la medicina. La palabra de Dios es la medicina que todos necesitamos para nuestras dolencias espirituales. La palabra de Dios es lo que necesitamos en todo tiempo. Y cuanto más en este tiempo. Si no ponemos en práctica la palabra de Dios, si no tomamos la medicina, no habrá crecimiento espiritual. No habrá santidad. No habrá relación con Dios. Y sin relación con Dios, terminaremos un día apartados de Él. ¿Pero acaso un cristiano se puede apartar de Dios? La palabra de Dios dice que sí. Vamos juntos a Hebreos capítulo 3, versículo 14. Hebreos 3, 14. Yo les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio. Entonces, vamos a analizar un poquito. Si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, ¿quiénes son los que confían en Jesús? ¿Quiénes son los que confían en Dios o tienen un principio donde comienzan a confiar en Dios? Aquellos que deciden seguirle a Jesús, aquellos que profesan ser cristianos. Los cristianos son los que confían en Jesús, confían en Dios. Entonces dice,
Si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Dice la palabra de Dios también que nosotros somos coherederos con Cristo Jesús. Romanos 8:17 dice eso, que somos coherederos con Cristo Jesús. ¿Coherederos de qué? De toda la riqueza celestial. Pero dice aquí Hebreos 3:14 que si permanecemos fiel, eso será una realidad. Si permanecemos fiel, como al principio cuando creímos en Dios hasta el final, entonces vamos a recibir la herencia que tiene Dios reservada para nosotros en el cielo. Eso nos habla, hermanos, que si nosotros no permanecemos buscando el carácter de Jesús, de aplicar el carácter, la humildad, la obediencia y la renuncia a sí mismo que hubo en Cristo Jesús, un día podemos apartarnos de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Esta palabra se dirige a una iglesia y se dirige a aquellos, como dice aquí, que confiaron en Dios, a los cristianos, a los que creyeron en Dios. Entonces, buscar imitar el carácter de Jesús es una tarea que está bajo nuestra responsabilidad. Vos sos responsable de todos los días buscar imitar la humildad, la obediencia y la renuncia a sí mismo que tuvo Jesús. Yo soy responsable de eso. Dios hizo lo que no podíamos hacer. O sea, aquí, por eso decía un poco antes, al principio decía que la salvación es algo en lo cual el creyente participa. Y ya estamos viendo cómo participamos y para qué participamos. Para permanecer en Cristo Jesús. Para eso participamos. Para eso buscamos todos los días poner en práctica la palabra de Dios. Dios hizo lo que nosotros no podíamos hacer. ¿Qué es lo que nosotros no podíamos hacer? No podíamos llegar a Dios para ser salvos. Eso no podíamos hacer por nuestros propios medios y Dios lo hizo. ¿De qué manera? Hebreos capítulo 10, versículo 20. Hebreos 10, 20. Hebreos 10, 20. Yo le leo en la traducción en lenguaje actual. Dice: pues cuando Jesús murió en la cruz, ¿verdad?, abrió la cortina que nos impedía el paso. Pero ahora Jesús está vivo y por medio de Él podemos acercarnos a Dios y distinto. Voy a explicar un poco por qué este pasaje. Dice que cuando Jesús murió, abrió la cortina. Dice esta versión. La Reina Valera, perdón, la Reina Valera dice que abrió a través del velo, dice, abrió el velo, dice. Aquí habla de una cortina, abrió la cortina que nos impedía el paso. La Reina Valera dice que quitó el velo que nos impedía el paso. En el Antiguo Testamento vemos que el pueblo de Israel tenía un lugar llamado el tabernáculo. En el tabernáculo había un lugar llamado el lugar santo y otro lugar que se llamaba el lugar santísimo. En ese lugar santísimo, una vez al año aparecía o se mostraba la presencia, o Dios mostraba su presencia al sumo sacerdote. Una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y ver la presencia de Dios en forma de luz que estaba en ese lugar. Pero entre el lugar santísimo y el lugar santo había una cortina.
Esa cortina representa el pecado que nos separaba, que separaba al hombre de Dios. Entonces dice aquí la palabra de Dios que Jesús en su muerte, cuando Jesús murió, quitó esa cortina que nos impedía el paso. Está hablando, para nosotros ya es algo, para Israel fue algo físico. Ese lugar, el tabernáculo, esa cortina y ese lugar santo y santísimo fueron lugares físicos. Para nosotros es algo espiritual. Entrar al lugar santísimo significa entrar a la presencia misma de Dios. Y dice que la muerte de Jesús nos permite hoy entrar al lugar santísimo, estar en la presencia de Dios todos los días y todo el día. Pero ahora Jesús está vivo, dice, y por medio de Él podemos acercarnos a Dios. Por el sacrificio de Jesús en la cruz, hoy podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto. Ese es el poder que nos dio Jesús a través de la gracia, que nos dio Dios a través de la gracia, a través de la muerte de Jesús en la cruz. Jesús quitó aquello que nos separaba de Dios, el pecado. Jesús pagó el precio. El precio por el pecado era la muerte. Y Jesús pagó voluntariamente ese precio. Y nos dejó abierto el camino al cielo. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? El lugar en donde el sacerdote antes, en la antigüedad, podía entrar una sola vez al año. Nosotros hoy podemos estar todos los días y todo el día en la misma presencia. Estamos en la misma presencia de Dios. Y una vez que nos reconocemos como pecadores y creemos que Jesús, o creemos en Jesús como nuestro Salvador, nos convertimos en hijos de Dios. Dios nos da ese privilegio de ser llamados hijos de Dios, dice Juan 1:12. Otro privilegio que tenemos, otra gran cosa que Dios hizo en nuestras vidas es que el Espíritu Santo de Dios, una vez que creemos en Jesús, viene a morar en nosotros. 1 Corintios 3:16, no hace falta que busque, dice que somos templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por eso es que el versículo 22, ahora aquí en Hebreos 10:22, en la traducción en lenguaje actual, dice lo siguiente: bueno, en la Reina Valera dice, acerquémonos con corazón sincero, porque ahora ya podemos acercarnos a Dios. Ya no hay nada que nos separa. El pecado que nos separaba de Dios ha sido quitado por Jesús. Dice Juan capítulo 3, dice que hoy ya no vamos que hoy las personas no van al infierno por sus pecados, sino por rechazar a Jesús, por rechazar el regalo de Jesús. Por eso dice aquí, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. La traducción en lenguaje actual dice, mantengamos una amistad sincera con Dios. Hoy podemos mantener una amistad sincera con Dios por medio de Jesús, por la gracia de Jesús. En el nombre de Jesús podemos presentarnos todos los días delante de Él, porque Jesús quitó el pecado que nos separaba de Dios. Entonces, es así como Dios nos hizo
lo que 2 Corintios 5:17 dice, nuevas criaturas. Ahora somos capaces, como nuevas criaturas, somos capaces de querer y poder obedecer a Dios. Eso es lo que ya leímos hoy en Filipenses capítulo 2, en el versículo 13. Leemos de nuevo, dice, porque Dios es el que produce, en la nueva traducción, en la Reina Valera dice, porque Dios es el que produce en vosotros tanto querer como el hacer. Es Dios el que nos da el poder, es Dios, con esa salvación recibimos el poder de hacer, de querer agradar a Dios y de poder agradar a Dios. Pero requiere esfuerzo de nuestra parte. Es algo en el cual debemos ejercitarnos todos los días. Ese es nuestro compromiso como cristianos. Por eso decía Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es así como Dios entonces hizo nuevas criaturas capaces de agradarle a Él. Ahora que tenemos todo lo que necesitamos, Dios nos dio tanto el querer como el hacer con nuestra salvación. Y tenemos todo lo que necesitamos para perseguir esta meta. ¿Qué meta? La de buscar el carácter de Jesús todos los días. De eso habla todo el capítulo 2, de imitar el carácter de Jesús. Esa debe ser nuestra meta y debe ser una meta consciente, debe ser una meta intencional. O sea, yo me tengo que levantar todos los días y decir, y que sea parte de nuestra oración, Señor, ayúdame hoy a imitar el carácter de Jesús y tener presente durante todo el día que necesito ocuparme en mi salvación con esfuerzo. Vémonos, hermanos, en lo que ya tenemos, pero hagámoslo con esfuerzo. Eso quiere decir que en nuestra vida diaria debemos buscar pensar y actuar en cada situación como lo haría Jesús. Necesitamos ser más intencionales en imitar a Jesús. Necesitamos proponernos cada día que nuestra vida se desarrolle en humildad, en obediencia a la palabra y en renuncia a nosotros mismos. Eso es lo que Jesús pidió a sus discípulos. Aquel que quiera ser mi discípulo, decía Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque requiere esfuerzo, como en una competencia, como peleando con un adversario. Quiere apoderarse de lo que Dios nos dio con la salvación. Esta actitud, dice Jesús, nos permitirá disfrutar. Y ponga atención, por favor. Esta actitud, el de buscar el carácter de Jesús todos los días, de tratar de ponerla en práctica todos los días, nos permitirá disfrutar del amor de Dios y nos llenará de su gozo. Entonces, la pregunta con la cual comenzábamos hoy, si hay gozo, si realmente habrá gozo en ocuparse en la salvación, en nuestra salvación. Aquí la palabra de Dios nos responde que ocuparnos en estas cosas nos permitirá disfrutar del amor de Dios y nos llenará del gozo de Dios. Vaya conmigo a Juan, Evangelio de Juan 15:9. Evangelio de Juan 15:9. Dice lo siguiente. Jesús hablando dice, como el Padre
me ha amado, así también yo os he amado. Y ahí viene una exhortación de Jesús, nos anima Jesús y nos dice, permaneced en mi amor. ¿Y cómo permanecemos en el amor de Jesús? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea, si hacen la palabra de Dios, si buscan hacer la palabra de Dios, ponerla en práctica, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos y permanezco en su amor. Jesús fue eso lo que hizo. Vivió una vida de humildad, de obediencia a Dios y de negación a sí mismo. Se negó a sí mismo varias veces hasta llegar a la cruz. Estas cosas, dice el versículo 11, os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Se dan cuenta que Jesús nos dice estas cosas? Nos anima a permanecer en su amor, obedeciendo la palabra de Dios, para que haya gozo, para que el gozo de Jesús, el mismo gozo de Jesús esté en nuestras vidas, y dice, y nuestro gozo sea cumplido. Dice otra versión, dice en la Nueva Traducción Viviente, para que se llenen de mi gozo, así desbordarán de gozo. La traducción en lenguaje actual dice, les digo todo esto para que sean tan felices como yo, dice Jesús. Qué maravilla, hermanos. Qué maravilla que tenemos la felicidad al alcance de las manos. Es que a veces descuidamos estas cosas. Muchas veces, tal vez, no nos ponemos como meta imitar el carácter de Jesús. ¿Para qué nos congregamos? Bueno, hoy en este tiempo no nos estamos congregando físicamente, es cierto. Pero ¿para qué? Cuando en la vida normal, ¿para qué nos congregamos? ¿Para qué escuchamos la palabra de Dios? ¿Para qué estudiamos la palabra de Dios? ¿Para aprender la palabra de Dios? Claro que sí. Pero también para aplicarla a nuestra vida. ¿Y qué es lo que enseña la palabra de Dios? Toda la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana, enseña una sola cosa, el carácter de Jesús. Eso enseña la palabra de Dios. Permanecer en el amor de Jesús es permanecer en una relación con Él. Buscar imitar el carácter de Jesús nos hace permanecer en una relación con Jesús. Solo así habrá crecimiento espiritual, solo así habrá santidad. Recuerden que dice la palabra de Dios que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Si no nos ocupamos en nuestra salvación, no habrá relación con Dios. Si no hay relaciones porque nos hemos apartado o nos estamos apartando de Dios. Y si así permanecemos un día, ya no podremos volver. Ya lo leímos en Hebreos. Ya leímos las advertencias de Jesús, permanezcan en mi amor. Y ya vimos de qué manera permanecemos en su amor. Así que mi hermano, mi hermana, esa es nuestra misión como creyentes, como cristianos, imitar el carácter de Jesús. Cuando te pregunten para qué te vas a la iglesia, entonces podemos responder tranquilamente para aprender a ser como Jesús. La iglesia es una escuela, hermanos, que nos enseña a vivir como Jesús. Si esa no es nuestra meta, entonces no tenemos un objetivo claro como cristianos. Que el Señor nos ayude
Y ya vemos de qué manera nos ayuda a poder cada día despertar y tener ese deseo de imitar el carácter de Jesús. Y al tener ese deseo, el poder de Dios obra en nuestras vidas. Yo le pido que incline su rostro, por favor, y vamos a orar. Pero permítame yo quiero leerle aquí lo que dice Colosenses, capítulo 3. Pero me gustaría que me escuche en una actitud de oración. Y yo quiero permitirme parafrasear lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. Y por favor, presta atención para que podamos escuchar lo que dice el Señor. Y dice lo siguiente: Dios te dio nueva vida, pues te resucitó juntamente con Cristo. Por eso, mi hermano, mi hermana, dedica toda tu vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensa en las cosas del cielo, donde gobierna Cristo a la derecha de Dios. No pienses en las cosas de este mundo, pues vos y yo, mi hermano, mi hermana, ya estamos muertos para el mundo. Y ahora, por medio de Cristo, Dios te dio y Dios me dio la vida verdadera. Mi hermano, mi hermana, cuando Cristo venga, también vos y yo vamos a estar ahí con Él y compartiremos su gloriosa presencia. Que Dios nos ayude, hermano. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que en verdad nos ayude a tener ese deseo de ser como Jesús. Te damos gracias, mi Dios, en esta noche. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Cuántas cosas nos has dado, Señor. Nos diste, Señor, la salvación. Y no solo la salvación, mi Dios. Nos diste todo lo que necesitamos, Señor, para poder imitar el carácter de Jesús. Dice tu palabra que tú nos has predestinado para ser igual a Jesús en su carácter. Toda la Biblia nos enseña, Señor, cómo es Jesús, cuál es el carácter de Jesús. Y hoy tú nos estás enseñando que necesitamos esforzarnos, Señor, en esa tarea. Ya nos diste la salvación, Señor. Con la salvación nos diste el deseo y el poder para hacer lo que te agrada. Y lo que a ti te agrada es que cada uno de nosotros, los que decimos ser creyentes, los que decimos creer en ti, mi Dios, es ser igual a Jesús. Eso es lo que a ti te agrada, Señor. Y eso es lo que nos conduce al cielo. Y eso es lo que nos hace permanecer hasta el fin, Señor, en una relación contigo, en una relación con Jesús. Ayúdanos, Señor, mi Dios Todopoderoso. Danos, Señor, ese deseo, Señor. Que cada uno de los que están ahí escuchando hoy, en esta noche, mi Dios, si no tenían ese deseo, que hoy ese deseo, Señor, comience a surgir en sus corazones. Que el Señor hoy ponga ese deseo en tu corazón y en el mío. Y si estás escuchando esta palabra y no es Jesús, no es Dios el que guía tu vida, dice la palabra de Dios que a todos los que le reciben a Jesús como su Salvador, a los que creen en Él, Dios te da permiso, Dios te da ese privilegio de ser llamado hijo de Dios. Ponga su fe en Jesús en esta noche. Crea que Él es el Salvador que usted necesita. Porque dice la Biblia que todos somos pecadores, que todos estamos apartados de Dios. Ya leímos hoy que Jesús en su muerte quitó ese velo que nos separaba de Dios, que es el pecado. Hoy ya no hay pretexto para no ir a Dios.
Así que hay una invitación que el Señor te hace. El Señor te invita hoy a venir a Él. El Señor te invita a caminar con Él. Y el Señor te invita a que aprendamos, nos invita a que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón, porque eso le dará descanso a tu alma y a la mía. Señor, te damos gracias, Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, Padre, mi Dios Todopoderoso, que tu iglesia, Señor, sea una iglesia que tenga una meta, que tenga un objetivo, buscar el carácter de Jesús. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, y que Dios les bendiga.